Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en este hermoso viernes. Espero que te encuentres bien ahí en casita, llena de la presencia del Señor. Y quiero compartirte una reflexión que titulé ¿Ídolos yo? Y la vamos a basar en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Si me puedes acompañar ahí en casita, por favor. Y dice la palabra de Dios así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amo este versículo, en verdad lo amo. Siempre que voy a compartir de Cristo, de la salvación, este versículo para mí es clave. No puedo dejar de compartirlo porque además de ser exhortativo, es muy alentador. Dice Dios, si tus pecados son rojos, si hubo sangre en tus manos, si en algún momento de tu vida decidiste abortar, hayas hecho lo que hayas hecho, si vienes a mí, si clamas arrepentida, yo voy a hacerlos blancos como la lana. Dime si no es hermoso y muy alentador. Claro que sí. Isaías, mi hermana, es uno de los personajes más sobresalientes de la literatura profética. La Biblia nos da pocos datos sobre la vida de este personaje. Debió de haber nacido más o menos en el año de 760, durante el reinado de Usías, y probablemente nació en Jerusalén. Isaías significa Jehová salva, o Jehová es la fuente de la salvación. Sirvió como profeta de Judá en los años 740 al 681 a.C. En este tiempo la sociedad sufría grandes trastornos. Bajo el reinado de Acaz y Manasés el pueblo se volvió idólatra, incluso llegó a hacer sacrificios de niños. Pero a pesar del inevitable castigo a través de otras naciones, el pueblo pudo seguir disfrutando de una relación especial con Dios. Dios siempre fue fiel con ellos, o sea, cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, Dios mandaba un profeta para que los exhortara, para que los llevara de nuevo a clamar a Dios, y el pueblo clamaba, pedía perdón, y allí iba, todo le iba bien. Pero cuando volvía a pecar, cuando se volvía a apartar de Dios, Dios otra vez le mandaba otro profeta para que los exhortara y los encauzara al camino de Dios otra vez. Y así fueron por muchos años. Todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo detrás de ellos en todo momento fiel, cuidando sus espaldas. Sí los disciplinaba, por supuesto, porque el pueblo era rebelde, era idólatra, era malvado, ¿ok? Pero Dios siempre estuvo cuidándolos a que volvieran a Él otra vez. Dios ama al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, nunca dudes, mi hermana, del amor de Dios. Cada vez que caigas, clama a Él y Él te levantará. 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantaré, dice el Proverbios. Habrá veces en que vamos a sufrir el castigo y la disciplina antes de que Dios nos restaure, pero nunca nos dejará caídos. Clama a Él cada vez que sientas que has pecado o que creas que has pecado, clama a Dios y Él va a levantarte. Isaías profetizó en el tiempo en que Israel estaba dividido en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte pecó en gran manera contra Dios y el reino del sur iba en la misma dirección. Había perversión de la justicia, oprimían al pobre, estaban alejados de Dios por completo, buscando ídolos y buscando la ayuda militar pagana antes que buscar la de Dios. Isaías llegó primero como profeta de Judá, pero su mensaje también fue para el reino del norte. En algunas ocasiones, Israel se refiere a los 2 nortes. Recuerda que Israel lo forman 12 tribus, 10 en el norte y 2 en el sur, pero las 12 formaban a Israel, ¿ok? Isaías llegó a ver la destrucción
y el cautiverio del reino del norte en el año de 722 antes de Cristo. Así que su ministerio comenzó con una terrible advertencia. El pueblo de Judá también estaba pecando en gran manera y no querían conocer y menos obedecer a Dios. A través de Isaías, el Señor presentó sus cargos contra Judá debido a que se rebelaron y abandonaron a Dios. Con la violación del pacto moral y espiritual se buscaron el castigo y Dios les dio prosperidad y no les sirvieron. ¿Okay? Les envió advertencias y no quisieron oír, así que el fuego del juicio caería sobre ellos. Mientras el pueblo de Judá siguiera pecando, no tendrían la ayuda de Dios y estarían aislados. ¿Okay? Cuando te sientas sola y desesperada, separada de Dios, recuerda que Dios no te abandona, que son nuestros pecados los que nos separan de Dios. ¿Ok? Pero Dios siempre nos está buscando en todo momento. Somos nosotros quienes lo hacemos a un lado y comenzamos a vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra manera de sentir y comenzamos a pecar hasta que nuestra conciencia se cauteriza. Y ya no sentimos ningún dolor al pecar. Y eso es bien tremendo, mi hermana, porque eso significa que estás completamente separada de Dios. Pero Dios siempre está esperando por nuestro arrepentimiento. Siempre. Esa es la única cura para esa clase de soledad, la restauración de nuestra relación con Dios mediante la confesión de pecados, obedeciendo sus mandamientos, y con nuestra comunión diaria con Él. Por eso el versículo dice, venid, ven y ponte a cuentas conmigo. Dice Dios, dime lo que has hecho. Cuéntame cómo estás. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que el Señor destruyó completamente debido a su gran maldad. Dios castigaba el pecado del pueblo, pero siempre quedaba un remanente fiel a Él que lo adoraba y que no andaba en busca de ídolos. Isaías comparó a los gobernantes y al pueblo de Judá con los gobernantes de Sodoma y Gomorra. Para escuchar lo que Dios quería decir, el pueblo tenía que prestar atención y estar dispuesto a obedecer. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestra vida, que nos dé salud, que nos provea, que nos dé trabajo, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a obedecerle, a dejar el pecado? A morir cada día a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a pedirle amor por nuestro prójimo. Dios estaba descontento con los sacrificios del pueblo. Sin embargo, no estaba en contra del sistema de sacrificios que inició con Moisés. Por el contrario, estaba haciendo un llamado a una fe y a una devoción genuina, sincera, que obedecieran y dejaran de pecar. O sea, Dios mismo estableció los sacrificios. Entonces, ¿por qué estaba enojado? ¿Por qué estaba molesto? ¿Ok? Porque de nada sirve un sacrificio cuando el corazón está lleno de maldad, lleno de pecado. ¿Ok? Los líderes cumplían con mucho cuidado las tradicionales fiestas, sacrificios y ofrendas en sus celebraciones santas, pero seguían siendo infieles a Dios en sus corazones. Los sacrificios debían de ser una señal externa de una fe interna. Pero si su fe faltaba, si la fe en Dios faltaba, las señales externas serían vacías, huecas, eran basura para Dios. Dios les decía que estaba cansado de sus sacrificios inútiles. Dice, con sus labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Pero entonces, ¿por qué continuaba el pueblo haciendo sacrificios? Porque así como hoy, muchos en la actualidad depositan su fe en los rituales antes que en el Dios verdadero. Ponen su fe en cualquier otra imagen, en cualquier otra imagen antes que en el Dios vivo. Muchos creyentes hoy en día confían en su propia justicia, en sus propias obras, y así creen agradar a Dios, así creen que se van a salvar.
Dios no se complace en nuestros sacrificios cuando el corazón no cambia. Si tú eres de los que piensan que tus obras y tus sacrificios te van a salvar, solamente quiero que te hagas una pregunta, mi hermana. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A perdonar qué? Si tus obras son las que te salvan. ¿A morir por quién? Si tus sacrificios son los que te llevan al cielo. No, no es así. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque Cristo ya lo hizo todo. Él vino a morir por ti y por mí. Él dio su vida por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único camino. Solamente Él salva. Todo lo demás es mentira. Que Cristo es el único camino para ir al cielo. El pueblo no se avergonzaba por sus pecados y continuaba ofreciendo sacrificios por el perdón. Las ofrendas y sacrificios no significaban nada ante Dios cuando surgen de un corazón corrupto. Dios quiere que lo amemos, que confiemos en Él, que nos apartemos del pecado. Dice el versículo, grana o carmesí. Es un color intenso de una tintura que era imposible sacar de la ropa. Tal vez las manos ensangrentadas de los homicidas se visualizaban aquí. Asimismo, la mancha del pecado es para siempre. Solamente Dios puede quitar esa mancha de nuestra vida tal como se lo prometió a los israelitas. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. En el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar un cordero para el perdón de pecados. Cada año se sacrificaba un cordero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada más se cubría el pecado. Por eso cada año era el mismo ritual, porque solamente se cubrían los pecados del pueblo. Pero ¿qué crees? Cristo no los cubre, los quita para siempre de nuestra vida. ¿Okay? Por eso Pablo nos dice que ya somos muertos al pecado, que ya no debemos de tener relación con él, no tenemos por qué pensar en pecar siquiera. Cristo nos limpia, nos regenera, nos santifica, y aunque todavía estamos en un cuerpo corrompido por el pecado, unido a un mundo caído, en ninguna manera eso debe de ser un pretexto para pecar. Recuerda que Dios no puede ser burlado, y Pablo nos dice que un hijo de Dios ya no es esclavo del pecado. No tenemos por qué tener relación con el pecado ya. Tenemos al Espíritu Santo para vencer cualquier tentación, cualquier pecado, cualquier hábito, que aunque quizá no es pecado, es un hábito que no te edifica, que no ministra tu alma. Entonces, tenemos al Espíritu Santo. Podemos cambiar cualquier cosa en nuestra vida con su ayuda, porque Él es el que nos da poder para cambiar. Mi hermana, recuerda que la idolatría no es solamente postrarte ante alguna imagen, porque tú podrías decir, yo no tengo problema con eso, yo creo en Dios, ¿ok? Pero la idolatría es todo aquello que tienes antes que a Dios, todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Te ayudo a identificar algunas de ellas? Nuestro esposo, nuestros hijos, el dinero, el trabajo, el gym, las amigas, la casa, las redes sociales, tú misma. Todo esto podría ser un ídolo en tu vida, y eso también es pecado. Fíjate qué tremendo. Aquí en Isaías Dios compara la conducta de su pueblo con el de una ramera. El pueblo dio la espalda a la adoración del Dios verdadero para la adoración de ídolos. Le fueron infiel a Dios. La fe del pueblo era pobre, impura, estaba adulterada. La idolatría, ya sea interna o externa, es adulterio espiritual, pues el idólatra viola su compromiso con Dios por ir
tras otras cosas. ¡Qué tremendo! Jesús llamó adúlteros a la gente de su tiempo, aun cuando eran estrictos en lo religioso. La iglesia es la novia de Cristo y por la fe debemos revestirnos de justicia. Somos la novia de Jesús. No debemos de traicionarlo. No debemos de serle infiel. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Él debe de ser el primer amor en nuestra vida. Porque por Él y para Él es todo, mi hermana. Dios prometió refinar a su pueblo como un metal en fundición. Este proceso requiere fundir el metal y limpiarlo de escorias hasta que el limpiador vea su propia imagen reflejada en el metal. Debemos tener un corazón dispuesto para someternos a Dios, permitiéndole que limpie nuestro pecado y nuestra imperfección hasta que vea su rostro reflejado en nosotros. Dios te dice hoy, ven y ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados son rojos, los voy a hacer blancos como la lana. Hayas hecho lo que hayas hecho, mi amor por ti es más grande que cualquier pecado que hayas cometido. Y a través de tu arrepentimiento y de mi perdón, yo te doy una nueva vida. Te hago una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Mi hermana, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ti. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, primeramente Dios.